dicho que se vienen las acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados contra varios ministros de la Corte Suprema. Esta sigue investigando presuntas irregularidades de algunos de sus integrantes. Y tenemos en la línea ahora al abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la magistrada Ángela Vivanco, que enfrenta un escenario de eventual remoción justamente en la Corte Suprema, una acusación constitucional en la Cámara de Diputados y además un proceso penal que desarrolla el Ministerio Público. Abogado Manríquez, muy buenos días. Abogado, buen día. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Aquí es difícil separar, muchas gracias a usted, es difícil separar los carriles porque son distintos y de naturaleza diferente, político, administrativo, judicial, institucional, ahí en la Suprema y también penal. Pero lo último que hizo noticia la semana que recién terminó es la de la ampliación de los cargos que la Corte Suprema está investigando en su defendida por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones ahí en la Corte Suprema. 7 cargos ahora por la consideración de nuevas situaciones presuntamente irregulares. Usted decía hace un par de días nada más que le parece como irregular lo que aquí ocurrió y eventualmente una infracción al debido proceso por la forma poco transparente, si lo entendí bien, en la que se desarrolló esta ampliación de cargos sobre la base de declaraciones que hicieron relatores de la Corte Suprema y que echaron más leña al fuego acá, ¿no es cierto?, y agravaron la situación a la que se puede confrontar su defendida Ángela Vivanco. ¿Cómo podemos hablar de debido proceso en una instancia que tampoco es penal, que no tiene la regularidad de un juicio abierto, de una investigación formalizada, como es lo que ocurre en el ámbito penal, concretamente? ¿Y qué recursos tiene usted para hacer frente a una situación como esa, más allá de declararlo? Sí. Bien, usando la correcta y clara introducción que usted ha hecho, Mauricio, yo creo que hay que usar una figura aquí. Mire, esto es lo mismo que una pirámide invertida, imagínenselo usted. ¿No es cierto? La base está arriba, que es muy amplia, muy ancha. Al principio corren esos 4 carriles que usted ha dicho hoy más o menos claros por separado, pero todos confundidos. De a poco, en la medida que la pirámide se va agudizando hacia abajo, el asunto va decantando y se van logrando claridades y separaciones. Luego de lo que usted ha expresado, efectivamente esos 4 carriles hay 4 énfasis muy distintos. ¿No es cierto? Lo de la acusación lo conoceremos hoy día en clave política, en clave de eventual incumplimiento de deberes conforme a la regla constitucional. El tema penal nosotros lo estamos también trabajando en conjunto y directamente con la fiscal a cargo, la señora Vítor en Los Lagos. Hemos hecho diligencias y estamos orientando cuestiones a esos eventuales ilícitos que se han denunciado para evidentemente controvertir sus elementos. Y en medio queda lo que usted ha dicho. Mire, si seguimos bajando en la pirámide, hoy día el asunto es este. En general, no solo la Constitución, sino que los tratados internacionales, y una larga historia jurisprudencial en Chile, dicen que cualquier persona sometida a un proceso administrativo que puede resultar sancionatorio tiene garantías. El Tribunal Constitucional ha dicho que se aplican las del proceso penal con matices, o sea, tiene derecho a abogado, acceder a la evidencia, poder controvertirla, conocer a cabalidad los cargos y sobre todo los antecedentes en los cuales se funda la decisión de investigarlo y se le imputa a usted un hecho. Quedémonos en esto, que es muy importante porque en la última parte de la pirámide, la punta de esta pirámide invertida. Cuando la excelentísima Corte dice que se ha adoptado la decisión de abrir un cuaderno de remoción a la ministra Vivanco e investigarla conforme a 2 instrumentos, el Acta 108-2020, que es precisamente se llama así, debido proceso para los funcionarios del escalafón primario, jueces, ministros, etcétera, secundarios, funcionarios, auxiliar de la Administración de Justicia, vale decir notarios, etcétera, conservadores, todas las personas que trabajan en el sistema de justicia, para que puedan defenderse. Y tiene 8 principios básicos y arquitecturales. Uno de esos es el debido proceso, el acceso a toda la evidencia, la posibilidad de defenderse, tener abogado. Y otra es el Acta 262, que es el acta de remoción de un ministro de la Corte, eventualmente por mala conducta, pero ambas de estas, y esto es muy importante, cuando se comunica la decisión, dicen que han tenido especialmente en cuenta 2 grupos de cosas. Uno, las publicaciones de medios de prensa, que ya todos conocemos, que son publicaciones parciales de las comunicaciones de la señora Vivanco, y en segundo lugar, los antecedentes recabados en la Comisión de Ética. Quedémonos aquí. En la Comisión de Ética, que está sujeta por esa reglamentación, que no es una ley, que es una norma interna,
Se dice y se ha establecido que quienes allí declaren declaran bajo promesa de reserva. Sí. Eso está bien, pero el problema es que usted no le puede negar el acceso a quién declaró, cómo declaró, qué preguntas se le hicieron, en qué contexto. Abogado Manríquez, usted, aparte de esto de la irregularidad o de no permitirle a la ministra Vivanco llevar adelante su defensa y en eso el debido proceso, ha dicho también en los últimos días que hay un verdadero asedio contra la ministra para que claudique la defensa de sus derechos. ¿Quiénes son los que asedian a la ministra? ¿Y qué objetivo ve usted detrás? Porque estamos hablando de sus pares, estamos hablando de esta arista administrativa, judicial e institucional, donde los colegas de la ministra estarían asediándola. ¿Con el objetivo de qué? Mire, no es solo desde dentro, uno puede ir a observarlo, ¿no es cierto? Pero en el Estamos caso de la hablando Corte Suprema, cuando usted dice que no está respetando el debido proceso, ¿por qué? ¿La están persiguiendo? Lo estoy fundamentando y lo estoy diciendo. Cuando a usted luego le comunican que le agregan estos 8, que en realidad son 7, cargos nuevos, la Corte da un giro, y dice allí, y yo lo valoro esto muy positivamente, dice, nosotros ahora podemos hacer énfasis en eventuales incorrecciones en el procedimiento y la celeridad de los procesos que pudieran haberse saltado. Eso en torno a la séptima causa, digamos. Eso es un avance. Eso es un avance muy relevante, porque ya no está puesto el énfasis en una eventual corruptela, aplicación de la ley. Pero solo con la séptima causa, ¿no? No, vamos por parte. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque en ninguno de los hechos anteriores nadie le ha imputado un delito de corrupción. Se hizo una denuncia que tiene que investigarla por separado el Ministerio Público, de la cual nos estamos ocupando. Entonces respondo a su pregunta. Cuando yo digo que hay un asedio, es porque efectivamente cuando usted tiene una persona que está en la primera parte de la pirámide, en esa tormenta mediática, de presiones, de llamados, de filtraciones, y todo el mundo le pide que renuncie o dicen que lo mejor que puede hacer es renunciar, ¿qué le están diciendo? No queremos oírte, no queremos verte, no queremos saber cuál es tu defensa, ándate. ¿No es cierto? Eso evidentemente en un Estado democrático no es el estándar que uno esperaría, porque si ocurre con personas que están en el centro de donde se aplica justicia, uno podría preguntarse bien qué pasa con los demás. Y se lo grafico así. Fíjese que entre la semana pasada y hoy día han ingresado una enorme cantidad de supuestas revisiones, de supuestas resoluciones injustas en diferentes procesos, en diferentes acciones de la Corte Suprema. Han presentado incluso hasta querellas personas que han perdido recursos de protección en la Corte o reclamaciones de todo tipo. Entonces, ¿esto qué es lo que ha provocado? Ha provocado no solo un incremento de la desconfianza, sino que efectivamente un socavamiento sobre la autoridad de los fallos de la Corte. Cuando usted comunica que en una o más salas tan anticipadamente pudieran haberse cometido irregularidades por las que todo el mundo se convence con un solo titular, que debe alguien irse, renunciar a sus derechos, claudicar en su defensa y por tanto extraerla de allí como quien estirpa un lunar. Pero entonces la Corte Suprema está actuando presionada por la opinión pública y el consenso que se ha generado en torno a este caso y el escándalo que se ha generado en torno a los WhatsApp de Hermosilla, y en esa línea, ¿por eso está persiguiendo a su juicio a la ministra Vivanco? Yo no creo que se haya producido un consenso social sobre que ella deba irse y sobre el contenido de los chats de Hermosilla. Eso es un sofisma. Pero los jueces de la Corte Suprema están actuando presionados por la opinión pública. Hay quienes quieren presionar a los jueces de la Corte Suprema y quienes quieren que la Corte Suprema actúe por presiones sin el tiempo determinado. Por eso nosotros, como simples y humildes abogados, lo que hemos dicho a la excelentísima Corte es, mire, nosotros lo único que pedimos, en este caso como en cualquier otro, ábrase el expediente conforme al 108, tramitémoslos en los plazos correspondientes, quizá ampliados, dennos acceso a toda la información, defendámonos como se debe y se adopte la decisión que tenga que adoptarse en su mérito, pero completamente abierta, justificada, razonada, evidentemente con plena capacidad de defensa. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Ya, yo quiero volver un poquito atrás, abogado, porque me quedó pendiente el tema ahí de su acusación de falta de debido proceso. En la investigación que desarrolla la Corte Suprema en el marco del cuaderno de remoción de la magistrada Vivanco. Porque cuando usted habla de quienes presionan para que ella deje su cargo y por lo tanto en el fondo renuncia a defenderse y se dé por autoacusada, así que renuncia, entiendo que esa es la lógica de lo que usted nos plantea, me cuesta entender que en la Corte Suprema quieran eso. Lo que uno diría que quiere la Corte Suprema es avanzar en el cuaderno de remoción y llegar eventualmente a destituirla por causales que ellos van a determinar. No sé si usted ve interés en la Suprema para que ella anticipe una renuncia que dejaría un poquito en el aire cualquier cuaderno de remoción, así como también dejaría en el aire, en otro carril, una acusación constitucional.
No es así. Cuando se le plantea que ella renuncia, esto viene de otro lado, de la política, ¿no? O lo ve usted como intención de la misma Suprema. Mire, en ese punto nosotros y lo que quiere la Corte queremos exactamente lo mismo. Tramitar esto en los tiempos, con la distancia, con la ponderación, con la mesura que requieren este tipo de asuntos. Uno no puede partir de la base de que alguien va a ser destituido y que tiene que ser sancionado con las más altas penas si no sabe de qué se trata ni cuáles son los hechos, ni en definitiva tiene acceso a los detalles. Eso es un prejuicio completamente insostenible, porque en el fondo, si le pasa a esa persona, le puede pasar a cualquier otro. Y lo repito aquí 1000 veces. Y yo se lo he dicho más de una vez. Einstein dijo que era más fácil dividir un átomo que terminar con un prejuicio. Entonces, cuando usted lo instala, ya es bien difícil sacarlo. Pero por otro lado, usted ve ex miembros de la Corte, expresidentes, por la prensa, manifiestan una opinión sin conocer los detalles. Ya, pero eso claro, es inevitable fuera, en cualquier juicio que tiene alta connotación pública. ¿sí? Por eso le digo que queremos lo mismo. Ya. Entonces, avanzar. Ya. Entonces, no son los pares de la Suprema los que quisieran que ella renunciara antes para sacarse un tete encima, sino que se supone que ellos quieren avanzar y esclarecer esto. Bueno, en eso nosotros queremos exactamente lo mismo, pero, repito, hasta ahora tenemos un problema. Mi colega Osorio recibió el día 17 un sobre cerrado con antecedentes recabados en la Comisión de Ética. Pero nosotros podemos decir que desde que la señora Vivanco prestó declaración y aparecen estos nuevos antecedentes, ella no ha sido nuevamente, requerida para explicar de qué se tratan esos hechos. Cristóbal Osorio es el abogado que trabajó en la previa antes que usted se incorporara a la defensa cuando estaba solo el tema en la Comisión de Ética. Exacto. Entonces, nosotros tomamos la nota de aquellos casos en que se dijo habrían habido irregularidades, los trabajamos, los tenemos catastrados, ya sabemos cuál es cada uno, sabemos efectivamente cómo es que existen además normas que el mismo presidente, señor Muñoz, dejó en la sala de orden preferencia, cómo podían hacerse las tablas, que cuando se pueda explicar esto y la gente lo conozca se van a dar cuenta que se cumplieron a cabalidad y que no hay tal, alteración de ese orden. Uh-huh. Pero por otro lado, nosotros no sabemos, y póngase en esta situación, en un sistema cuando ustedes lo sientan allí, se ha dicho que por temor reverencial las personas no habrían hablado y hablado después. Pero usted no tiene cómo reconstruir ese interrogatorio. ¿Quién lo interrogó? ¿Cómo lo interrogaron? ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Hicieron sugestivas? Eso es lo que le escuché a usted decir hace un par de días y a eso se refería con que puede haber aquí una infracción al debido proceso. Entonces ahí estaba mi pregunta inicial. ¿Y qué se hace frente a eso qué recurso cabe cuando esto está justamente en el máximo tribunal del país? ¿Dónde apelan o dónde ustedes reclaman por esta infracción al debido proceso que plantean como tesis por lo menos? Mire, primero queda una humilde y respetuosa insistencia, con argumentos. Un profesor mío muy querido, muy respetado a nivel internacional, el profesor Roxin, decía que uno debe tratar de convencer a los jueces con buenos argumentos. Y si no, imponerlos por la fuerza de la Constitución, en el Tribunal Constitucional o en la Corte Internacional. Esa es la instancia superior que quedaría. TC en Chile. ¿Tribunales internacionales? Para eso hay que agotar la vía interna, hay que terminar una serie de trámites. ¿Pero qué le queda a la vía interna, abogado? Porque la Contraloría... Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional, porque la Contraloría se abstuvo. El fiscal nacional terminó entregando los antecedentes a la Corte. Primero era la insistencia respetuosa ante los mismos magistrados y después el Tribunal Constitucional, ¿me equivoco? Sí, pero queda harto todavía. Mire, cuando nosotros presentamos una habeas data, que para que no se malentienda, no significa que la Comisión de Ética no pueda usar los chats que se están cuestionando, no. Lo que nosotros hemos dicho en esa habeas data, como cualquier persona, es, mire, usted que es el procesador de los datos, el almacenista, Ministerio Público, que los tiene, del teléfono de señora Hermosilla, tiene un deber legal, que es evitar el data breach y el data leaks, o sea, rompimiento de sus barreras de seguridad y evitar fuga de datos. Entonces usted debe separar los que tienen absoluta pertinencia con la investigación de los de la vida privada. Eso déjelo acá. Y usted comparta solo esos. Los que tienen relación con la pertinencia de los cargos que la Corte ha dicho son las cuestiones a debatir en el proceso de remoción y en los demás. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso está en marcha. Lo segundo, además de todo aquello, es que evidentemente nosotros no hemos presentado nuestra defensa. Entonces, hay que leerla primero, hay que ver de qué vamos a decir, hay que ver qué diligencias van a surgir y luego estudiar las acusaciones constitucionales para poder ver si efectivamente esta tiene mérito o no y llevar adelante esos procedimientos. Por tanto, si uno parte de la base que quita todo dicho antes, entonces mejor cerramos la puerta por fuera y nos vamos. Metamos ahí otro elemento reciente, que fue el allanamiento, el último que hubo en la casa de la magistrada Vivanco, ¿no? Dispuesto y autorizado por el juez Urrutia, que ustedes también están cuestionando y están pidiendo su recusación. ¿Cómo va eso? Sí. Mire, quizá esto que voy a decir es bien impopular, Mauricio, pero la voz de allanamiento, como el lenguaje español es maravilloso y polisémico, suena muy importante e impactante.
Pero aquí nadie entró a patear una puerta, a registrar No, una casa. fue una orden de entrada y Ya, pero lo registro. cierto es que en el primer procedimiento de entrada y registro había un acuerdo con la fiscal de Los Lagos, digamos, y eso fue más o menos Y se presentó como voluntario. Claro. ¿Y ¿Y el segundo fue distinto? No, acá llegó lo mismo. Ya. Llegaron las ¿Y personas. por qué la llegó el recusación coronel a contra el juez cargo. Urrutia entonces? Porque eso es diferente. Lo que pasa es que él tiene causas pendientes en la Corte, que están pendientes de fallo cuya redacción además está en manos de la ministra Vivanco y otros. Por sus propias conductas como juez. Eso es otro tema. Entonces se presentó como corresponde, en el canal que corresponde, que es la Corte de Apelaciones, con el canal que la ley establece, que es una implicancia o recusación, que está fundada y lo tendría que tramitar la Corte. Abogado Pero Juan en Carlos esto- A Manrique. ver, quiero entender bien Se eso. permitió el ingreso. Entonces, más que el cuestionar la orden de entrada y registro que se hizo, entendemos entonces que pacífica y armoniosamente, Sí, lo que sí, ustedes sí. cuestionan es que esté el juez Urrutia de por medio ahí para cualquier cosa que él pudiera resolver, más allá de que en este caso haya sido la Claro. orden de entrada y registro. ¿Eso es? Mire, esto, sí, lo digo así. Estas cuestiones no son personales, sino que lo que nos obliga el Estado de Derecho, a uno como abogado defensor en cualquier causa, es que si un abogado tiene una mínima, digamos, cuota de inseguridad respecto de la independencia de un juez, debe inmediatamente plantear una implicancia o una recusación. Esa es la herramienta. Y no ir después, 4 o 5 años después o 6 meses, digamos, a presentar una cosa en otro lugar, si a uno precluyó y se le pasó o no ejerció ese derecho. Abogado. Pero déjame decir una cosa, y en este caso, además, lo que retiran de la casa eran 2 elementos que son de propiedad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que siempre se supo que los tenía, que era un teléfono y un tablet, que fueron entregados voluntariamente, Aparte de los que ya había entregado voluntariamente. que Antes. son los personales de ella. Los originales eran los personales Ya, de ella. y la Así justicia de la fiscalía sabía que ella tenía 2 de esos elementos, porque en algún momento se dijo también que como que casi que se había ocultado que usaba otro celular. Sí, eso forma parte de la litigación. Yo noté allí una escritura un poco entusiasta, ¿no?, de quien la presentó, que decía que se iba a ir del país, que probablemente había hecho una selección antojadiza. Los pero investigadores eso sabían dicen que ella tenía 2 celulares. obviamente sí, ya se habían comunicado antes con la Corte, con todo lo demás, Ya. pero ese es el lenguaje, digamos, controversial de los tribunales. Eso Porque vamos a ver. además está el computador que usaba en la Universidad Católica. Claro. Abogado Manrique, También. usted varias veces nos ha dicho que lo del prejuicio, lo difícil que es votar o echar abajo el prejuicio. En este caso, en todas sus aristas, las que ya hemos mencionado, la penal, la política, la administrativa, ¿hay puro prejuicio? Hay una alta cuota, porque si lo vamos poniendo cada cosa en su lugar... ¿Cuál es la cuota vamos, que no es prejuicio, a juicio suyo? Mire, primero esperen nuestra defensa, calma allí. Y segundo, allí van a poder ver efectivamente de qué nos hacemos cargo, qué podemos establecer como hechos no controvertidos, cuáles son hechos que no son pacíficos, cuáles creemos nosotros que son hechos afirmados indebidamente. ¿Está hablando de los su cuales defensa no hay penal? no solo evidencia. No, estoy hablando en general de lo que va a hacer primero ante la Corte. Todas las Luego, defensas. eventualmente, ante allá, y porque todo esto tiene que actuar armoniosamente. Usted no puede decir una cosa en una y contradecirse en otra. Ya, pero usted nos está Hay que ser diciendo que bastante- hay hechos que sí se van a reconocer como ciertos. Es muy probable, porque evidentemente, por ejemplo, ¿cómo negar que la señora era ministra de la Corte? ¿Cómo negar que funcionó en la tercera sala? ¿Cómo negar que fue presidenta subrogante? ¿Cómo negar que participó en esas causas junto con otros 17 ministros, 4 relatores, 5 veces en distintas causas? Entonces, hay que explicarlas una por una cada cosa en su lugar. La justicia requiere paciencia. Mucha Abogado paciencia. Manrique, sabemos que lo tenemos que liberar a esta hora, 8:35, pero una pregunta a ver si nos alcanza a contestar en segundos. ¿Está absolutamente descartado que ella renuncie porque no operaría en favor de su defendida, evitar una remoción que podría ser humillante, evitar una acusación constitucional que la inhabilitaría por 5 años para ejercer cargos públicos? ¿O van a ir hasta el final, o van a buscar, incluso como muchas veces en otros casos de alta connotación dicen los afectados, quiero que me formalicen para justamente poder defenderme conociendo todos los hechos, quiero que me formulen los cargos para poder asumir mi defensa? ¿O no sería mejor, por ejemplo, la causa penal, defenderse con toda la libertad del mundo, no teniendo ya el cargo? Mire, ese es un asunto que siempre está presente y hay que analizarlo en su mérito, pero no depende de mí. Es un tema que la señora ministra no me ha dicho, no lo he conversado con ella. En su minuto usted sabe que las decisiones se van tomando en la medida que los procesos avanzan, esto es diacrónico, se va ajustando día a día, según la realidad que uno va encontrando en esos procesos. Pero si de evitar, digamos, vapuleos públicos, mancillar a una persona se trata, eso ya ha ocurrido. Esto es irrecuperable, digamos. O sea, aunque ella eventualmente... Imagínese, póngase en la situación hipotética, que la Corte no haya mérito para destituirla y que las acusaciones se caigan por el motivo que sea, por mucho acuerdo político que exista de votarla incluso sin leerla, que esas cosas ocurren. Pero póngase en ese caso hipotético. Cualquiera de nosotros
que vuelva a su trabajo originalmente, la situación no va a ser la misma. Porque efectivamente esa afectación a la imagen de una persona, a su historia, ya se produjo. Entonces ahí ya a nadie le va a importar si eso era verdad o no era verdad. Ya, abogado, y no solo afectación, yo quiero saber ahí qué opina la ministra Vivanco de la actuación de sus pares. Si esperaba esta reacción de la Corte Suprema, con irregularidades o con la falta al debido proceso incluso. Bueno, yo creo que ella lo que nos ha expresado hasta ahora ha sido bastante mesurada dentro de su fuero interno en nuestras sesiones de trabajo. Lo que nos ha pedido es que nosotros ejerzamos de manera empeñosa y leal, con respeto, lo que creemos ante el Pleno y ante las otras instancias para defender sus derechos. No he notado una crítica destemplada, ni tampoco he visto que ella diga cuestiones tales como que hay un contubernio, por ejemplo, en tales o cuales de sus compañeros para adelante, en expulsarla de la Corte. Pero lo que sí evidentemente nos ha dicho, y es lo que le extraña de alguna manera, es que se haya hecho un vendaval tan fuerte, digamos, de filtraciones, afirmaciones, de verdades a medias, de construir relatos fuera para dejarle en una posición de bastante inferioridad, que dificulta una defensa. Pero bueno, a mí lamentablemente me ha tocado explicarle, y estoy bien curioso, que lamentablemente esto viene siendo muy usual el último tiempo en distintos casos. Entonces se ve muy diferente la vida desde el otro lado del estrado, cuando uno es el sujeto del poder público, porque se siente, el poder público es grande, pisa fuerte. Entonces hay que ser bien entero para soportar esto. Pero lo que se viene, abogado, y es lo que usted nos estaba diciendo antes, es un escenario muy difícil en el que esta es la única acusación que pudiera tener votos más transversales y donde están más asegurados, más que la de Matus, más que la de Muñoz. La Cámara, claro. En la Cámara. Entonces, de hecho, hay acusaciones en su contra de oposición y de oficialismo. Entonces, usted nos estaba diciendo, si lo entendí bien, que la eventual renuncia anticipada es algo que está evaluando no día a día y que ella no se lo ha comunicado, pero que lo están evaluando todos los días. Yo no puedo afirmarlo ni descartarlo porque no lo he conversado con ella ni ella me lo ha dicho. Ya. O sea, si usted me lo plantea hipotéticamente, en términos generales, en cualquier proceso en el cual depende de usted la pertenencia en un cargo o su mantención, bueno, eso siempre va a existir. Pero le repito, a mí lo que me preocupa es que yo entiendo que tanto la litigación como la política, como las miradas en clave de cada una de ellas son pasionales y está cruzado por procesos electorales, por comunicar mensajes, por ganar presencia pública, todo lo que sabemos. Pero a mí lo que me preocupa realmente es haber oído, por ejemplo, a algunas personas, antes de que siquiera estuvieran redactados los borradores, decir que había acuerdo para destituir a una persona con 7 párrafos de 2 diarios extraídos de 9 chats de 409 páginas. Eso a mí me parece un poquito frívolo, Mauricio. Ya, veremos el desarrollo que eso tiene. Me imagino que usted está preparando ahí su intervención, porque usted va a hacerla personalmente para defenderla en la Cámara, ¿o no? No sé todavía, pero en eso estamos. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros esta mañana en ADN Hoy. Abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la magistrada Ángela Vivanco. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Muy bien.